Bueno, pero esto es algo que conocíamos ayer, ha pasado algo nuevo, que le ha dado un vuelco a todo lo que nos acaba de contar Néstor, porque esto podría quedar en eso nada más. En un decreto, si acaso el presidente hace efectivo lo que ha puesto en su Twitter, donde puso veto. Pues no, lo voy a vetar y me voy a tomar mi tiempo en revisarlo. Así que quedaría en texto muerto eso, pero nuestra compañera Tatiana Funes le ha dado seguimiento a todo esto, Lorena. Exactamente, nos presenta algunas de las reacciones o de las condiciones que colocaba el presidente de la República para poder hacer efectiva esa reactivación económica. Tatiana, desde la sala de redacción, nos comenta. Adelante, buenos días. Buenos días, compañeros, un gusto saludarles este martes, y es que precisamente el día de ayer, mediante una conferencia de prensa, el presidente de la República hablaba de una posible apertura de nuestra economía a partir del mes de junio. El mandatario ha sido enfático en decir que condiciona esta apertura económica a una nueva normativa que será presentada ante los congresistas. Este anteproyecto busca tener pues una cuarentena más estricta en nuestro país con el objetivo de reducir los contagios por COVID-19, y de aprobarse se espera la apertura económica a partir del 6 de junio. El presidente de la República también ha sido enfático en decir que ya se tiene una hoja de ruta a seguir sobre esta apertura económica, y esta hoja de ruta ya fue dialogada con los empresarios de nuestro país. Escuchemos a continuación las declaraciones del presidente Bukele. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros, pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada, ya que la Sala Constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene, en una clara violación, y ellos serán en su momento procesados por ello probablemente en el futuro, por quienes gobiernen en el futuro. Pero hoy por hoy nos han despojado de las herramientas. Así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, y es una apertura económica a partir del 6 de junio, siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta previa de 15 días. Es decir, ya está la hoja de ruta, mañana vamos a preparar la iniciativa de ley, se va a enviar a la Asamblea Legislativa, en donde se va a plantear, si se aprueba el jueves, que a partir del siguiente día, o sea, el viernes, iniciar una cuarentena estricta de 15 días, en donde vamos a tratar de lograr bajar la curva de contagios para poder hacer una apertura económica gradual, paulatina. El presidente también ha puntualizado algunos aspectos en torno a esta normativa que será presentada en las próximas horas a la Asamblea Legislativa, y él ha dicho que el documento debe ser aprobado por la Asamblea, que la cuarentena debe ser estricta para bajar la curva, y que también se estaría contemplando esta apertura gradual de nuestra economía. El mandatario también ha agregado que se va a priorizar el gasto en la compra de insumos médicos y alimentos para la población vulnerable, antes que el salario de diputados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. En este punto es importante destacar que aún no han sido incorporados algunos préstamos que ya ha conseguido el gobierno en el marco de estos 3.000 millones de dólares que solicitó a la Asamblea Legislativa para ser negociados y hacerle frente a esta pandemia por COVID-19. Escuchemos a continuación al presidente refiriéndose hacia este punto. Tenemos menos ingresos y tenemos más egresos. Es por eso que solicitamos un financiamiento, al igual que todos los países del mundo. Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron 3.000 millones, pero los 3.000 millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad. Y eso es información pública. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Priorizar. ¿Qué es más importante? ¿La compra de medicamentos y de alimentos para la población o el pago del salario para los diputados? Nosotros haremos lo imposible, no pagando salarios de ministros, de diputados, de todo, para pagar a los empleados públicos.
Y en cuanto a la nueva normativa, que ya veíamos la nota de nuestro compañero Néstor Hernández, esta normativa que se ha aprobado hace algunas horas en la Asamblea Legislativa, el mandatario también reaccionó en esta conferencia de prensa y veamos a continuación lo que decía al respecto. Cuando en realidad lo que están discutiendo es un decreto de reapertura económica disfrazado de decreto de emergencia nacional, porque lo que menos tiene ahí es emergencia nacional. Es un decreto económico, forzado por la ANEP, quien sí estuvo en la Asamblea Legislativa, a quien sí atendieron en la Asamblea Legislativa. Porque el gobierno los ha llamado al diálogo en Casa Presidencial, no llegaron. Los volvieron a convocar el día sábado, no llegaron. Los volvieron a convocar ayer en la tarde, no llegaron. Y hoy enviamos a nuestro equipo a la Asamblea Legislativa. Y dijimos, bueno, tal vez no quieren venir a Casa Presidencial, vamos a la Asamblea Legislativa. No los recibieron, pero sí recibieron a la ANEP. Sobre este mismo punto, también en redes sociales el presidente se pronunció diciendo que va a vetar esta nueva normativa aprobada por la Asamblea Legislativa. Él ha agregado que esta es una ley que busca el contagio masivo, según lo ha publicado en redes sociales, y solo hay que leer este tipo de artículos para comprobarlo, es lo que decía el presidente a través de su cuenta de Twitter. También aclaraba que pues él va a vetarla haciendo uso de ese derecho constitucional que tiene, a menos que la Sala de lo Constitucional quiera quitarle esa facultad, también haciendo referencia a la admisión de demanda que hizo el día de ayer la Sala de lo Constitucional sobre el decreto que pretendía prorrogar durante 30 días más la emergencia nacional, compañeros. Ahí está entonces un resumen sobre esto. También había anticipado en su cuenta de Twitter, Tatiana, luego de hacer el recuento de casos que ya repasamos también nosotros, donde hablaba del veto a este nuevo decreto legislativo, del cual, pues bueno, ya circulan copias de su articulado, de las etapas en las que se pretendía en este decreto, o se pretende en este decreto, media vez no se ha vetado, se pretende reactivar la economía, hablando de las fases en las cuales algunos sectores irán abriendo otra vez, volviendo poco a poco a la normalidad. Pues bueno, de eso el presidente en su cuenta de Twitter también decía, pues no, veto, y me tomaré el tiempo para enviarlo de regreso, que es lo que está en pantalla, Tatiana. Sí, así es. Precisamente estas publicaciones se hicieron hace algunas horas luego de que los diputados aprobaran esta nueva ley con la que también se contempla el regreso gradual a todas nuestras actividades productivas. El presidente ya ha mostrado claramente su intención de vetar este nuevo cuerpo de ley que los diputados han dado para manejar o para reactivar gradualmente nuestra economía, y recordemos que él también dijo que van a presentar un anteproyecto a la Asamblea Legislativa, pero para tener una cuarentena más rigurosa. Condicionando la aprobación de este anteproyecto que será presentado en las próximas horas a la Asamblea, sería que el presidente estaría analizando abrir nuestra economía a partir del 6 de junio, Carlos. Sí, y esta es una ley que busca el contagio masivo de los salvadoreños, decía. Solo hay que leer este tipo de artículos para comprobarlo. La historia lo recordará por esta infamia. Gracias a Dios que puedo vetarla, dice. A menos que la Sala de lo Constitucional me quiera quitar esta facultad también. Pues hacía también referencia a una publicación de un periódico donde aparentemente se estaba mencionando que se permitiría nuevamente el transporte público y apreciación del presidente, esto iba a también condicionar el mayor número de contagios de COVID-19, porque ya se estaba activando esta parte también. Sí, para ir poniendo un contexto entonces, Tatiana, hay dos fechas también importantes en el calendario, hoy y pasado mañana, el jueves, cuando vence la cuarentena recargada, como se le llamó en su momento, ¿no? Que vence el jueves. El viernes tendríamos que esperar cuál es el cuerpo legal que nos va a regir entonces, o si van a quedar simplemente sin efecto los dos, si habrá una prórroga por parte de la Asamblea Legislativa o qué tipo de decreto ejecutivo que el gobierno, el presidente de la República, a través de sus ministros, la iniciativa de ley que ellos tienen por constitución, pues emitan, Tatiana. Sí, Carlos, de hecho ahora también se vence pues la ley de cuarentena, llega hasta este día, pero
quedamos bajo el régimen, digámoslo así, del decreto ejecutivo número 24, que es el que finaliza el próximo 21 de este mes, y a partir de ese día básicamente podríamos decir que no tenemos una normativa que estuviera regulando o restringiendo la movilidad de las personas, y por supuesto que tampoco tendríamos una normativa que estuviera amparando la cuarentena, debido a que el presidente ya dijo que va a vetar esta nueva ley que dio la Asamblea Legislativa y también el vencimiento del periodo de este decreto ejecutivo número 24. Habría que esperar qué va a suceder esta semana en la Asamblea Legislativa, las voluntades, si se va a aprobar lo que va a presentar el gobierno, y también si el presidente de la República decide crear un nuevo decreto ejecutivo que regule todo esto, sobre todo la cuarentena y la movilidad de las personas. Si es que nada nuevo se emite, Tatiana, por eso es que nos quedamos sin nada, porque ya el presidente anticipó en Twitter que va a vetar esta nueva ley que ayer se aprobó, y segundo, la Sala de lo Constitucional ya declaró por sentencia que queda suspendido los efectos del decreto ejecutivo que anunciaban el sábado en la noche. Sí, de hecho, la Sala de lo Constitucional admitió demanda el día de ayer sobre este decreto ejecutivo que se anunciaba el pasado sábado, con el cual se pretendía tener emergencia nacional por 30 días. Entonces, algunos analistas han dicho de que nos encontramos en un limbo jurídico porque la población en general no va a saber cómo poder actuar en esos próximos días con respecto a la prevención también de los contagios de COVID-19. Recordemos que lo medular de estas normativas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, es prevenir los contagios de COVID-19, y a falta de una legislatura, pues estaríamos en un limbo jurídico, Carlos. Bien, Tatiana, muchas gracias. Gracias, Tatiana. Feliz día, compañeros. Feliz día.